de carbono. Y lo traigo a esta charla porque es el primer nanomaterial que se fabrica a gran escala. Hoy en día hay en el mundo compañías como Bayer o como Arkema que tienen plantas capaces de producir cientos de toneladas por año de nanotubos de carbono de alta calidad. Por supuesto, porque existe un importante mercado para ello. Los productos nanotecnológicos están en todos los sitios y todos ustedes lo han usado, quizás sin ser conscientes de ellos. El primer inventario se hizo en el año 2006. Andrew Maynard encontró 300 productos comerciales nanotecnológicos. Si ustedes se han comprado una buena raqueta de tenis, probablemente en su estructura lleva nanotubos de carbono para hacerla más ligera y más resistente. Si han estado en la playa con un buen filtro solar, seguramente contenga nanopartículas de dióxido de titanio o de óxido de zinc, porque es un excelente bloqueador de los rayos ultravioleta. Pues bien, 3 años más tarde, el siguiente inventario da 1.600 productos nanotecnológicos y hoy en día se calcula que hay más de 3.000. La revista Forbes solía publicar todos los años un ranking de productos nano. Ahí les he sacado 5 ejemplos donde pueden ver desde tejidos que matan las bacterias en contacto hasta una crema facial súper exfoliante con fulerenos, hasta un cristal que se limpia solo porque no deja que la grasa ni el agua le toquen, hasta un aceite con cápsulas de vitaminas en su interior o un spray que se vuelve cualquier superficie resistente al agua e imposible de mojar. Lux Research, una compañía que se dedica a estudios de mercado, evaluó el mercado de los productos nanotecnológicos y encontró que en el año 2010 el valor total era más de 300.000 millones de dólares, que 2 años más tarde se había duplicado a más de 750.000 y predicen para el año 2016 nada menos que una cifra de negocio de 4 billones de dólares. La parte de nanomedicina es aproximadamente el 10% de esto. Se estimó para el año 2011 en 73.000 millones de dólares, un tercio de ellos dedicado a tratamientos oncológicos. La tasa de crecimiento anual de la nanomedicina es del 12,5%. Piensen que estos son cifras en plena crisis económica mundial. Será muy difícil encontrar cualquier otro sector industrial o de negocio que tenga cifras que siquiera se aproximen a estas. Entremos ya en la parte de nanomedicina. Queremos aplicar la nanotecnología en el campo de la salud. De nuevo, la charla de Feynman en 1959. Feynman en su charla especula y pide al público que considere la posibilidad de fabricar objetos que maniobren al nivel de las células. Y llega a decir que sería muy interesante en cirugía poder tragar al cirujano para que viajara por la sangre inspeccionando y arreglando desperfectos. Esto es lo que trata de hacer la nanotecnología de una manera distinta a como Feynman lo imaginó. Vamos a hablar de diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico, lo que pretendemos es una detección temprana y fiable de enfermedades o de condiciones que puedan llevar a una enfermedad. Fíjense en estas 2 imágenes. La primera es un jarrón griego clásico, la segunda es un cuadro muy famoso del siglo XIX. Ambas representan doctores más bien perplejos, tratando de entender lo que le pasa a su paciente a partir de signos externos. Parece que en estos 2.400 años, 2.400 entre estas 2 imágenes, no ha habido demasiado progreso. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido a la aparición de una pléyade de métodos instrumentales que aportan herramientas nunca vistas a los médicos a la hora de hacer un diagnóstico temprano y fiable. A pesar de ello, como todos sabemos, muchas ocasiones cuando se diagnostica una dolencia ya es demasiado tarde. El tumor ha adquirido un tamaño demasiado grande o ya ha dado origen a metástasis que son difíciles de combatir. Por tanto, esperamos de la nanotecnología que ayude a adelantar el diagnóstico y hacerlo más fiable todavía. El nanodiagnóstico pretende identificar enfermedades en la etapa más temprana posible, idealmente, y esta es la meta, nada menos que a nivel de una célula individual. Para ello contamos con una ventaja esencial, intrínseca a la nanotecnología. Las dimensiones de los nanoobjetos son del orden de las biomoléculas que nos van a decir lo que está pasando. Fíjense, si yo les pido que con los ojos vendados separen garbanzos de granos de arroz, no van a tener ninguna dificultad, porque la yema de los dedos, que será su instrumento, es más o menos del tamaño de los garbanzos y lo van a poder separar así. Si les digo que hagan lo mismo, pero que separen polvo de carbón y harina, no podrán, porque la yema de sus dedos son demasiado grandes. Eso es lo que pretendemos en nanomedicina, tener sondas que sean del tamaño de las moléculas y nos permitan discriminarlas.
El diagnóstico in vitro se refiere a diagnóstico que hacemos sobre fluidos corporales que hemos extraído, sangre, orina o tejidos. Aquí lo que esperamos de la nanotecnología es que sea en tiempo real muy sensible, que utilicemos nanopartículas magnéticas sobre todo para concentrarlas y nanocódigos de barras para amplificar la señal, altamente fiable porque podemos funcionalizar esas partículas con anticuerpos aportando su exquisita sensibilidad, con pequeñas cantidades de muestra, muy importante a la hora de trabajar con material genético y con la promesa de una reducción muy importante en los costes de sanidad porque permitirá la automatización. Les voy a dar un solo ejemplo que tiene ya 10 años, el trabajo de Chad Mirkin de la Universidad Northwestern, que en 2003 usó una combinación de nanopartículas que llamó nanocódigos de barras y realizó un análisis de PSA, del antígeno prostático específico, con una sensibilidad que era 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces superior a los métodos de análisis convencionales. Sin embargo, el mayor potencial está en el diagnóstico in vivo y en la imagen médica. La finalidad, por supuesto, es visualizar estructuras de interés médico con dimensiones muy pequeñas. En el caso de un tumor en sus etapas iniciales, cuando todavía tiene un tamaño submilimétrico. Para eso vamos a usar las propiedades de las partículas que van a llegar hasta las células que queremos marcar, se van a disponer alrededor de ellas y van a emitir señales ópticas o magnéticas. Esto representa un desafío importante, porque se nos plantea el problema de llevar las partículas hasta las células objetivo. Y esto implica resolver dos desafíos adicionales. Primero, evadir el sistema inmune y segundo, conseguir un direccionamiento eficaz de nuestras nanopartículas. No es trivial evadir la acción del sistema inmune porque tenemos un sistema inmune altamente eficiente. Va a reconocer las partículas en sangre como elementos extraños y va a activar una serie de mecanismos, el más importante de ellos los macrófagos del sistema retículo endotelial, que van a ir a por esas partículas y van a eliminar de circulación. Ahí tiene una foto de un macrófago que ha comido tantas partículas que ha muerto y está lleno de partículas. ¿Cómo podemos evadirlas? Pues sabemos hacerlo, sabemos diseñar partículas que las evadan, lo que se llama procedimiento de stealthing. Seguro que les suena el bombardero stealth. Es un bombardero con una cubierta que le hace invisible al radar, es capaz de volar indetectado. La misma idea se aplica a las nanopartículas. Las recubrimos de polímeros hidrófilos que impiden la absorción de proteínas que son las que dan las señales a los macrófagos y eso nos proporciona tiempo suficiente para que las partículas circulen en sangre y lleguen a donde queremos. Muy bien, hemos evadido el sistema inmune. Ahora, ¿cómo hacemos para que lleguen a donde queremos? Podemos tener un direccionamiento pasivo. El efecto EPR, por sus siglas en inglés, de aumento de permeación y retención, es el premio gordo de los nanotecnólogos que se dedican a la oncología. Es un golpe de suerte muy importante porque por la propia dinámica de crecimiento tumoral, el tumor genera una vasculatura defectuosa, con grandes espacios que se llaman fenestraciones, y esos espacios los podemos utilizar con las nanopartículas para penetrar a través de ellos si las partículas tienen menos de unos 300 o 400 nanómetros. Como además el tumor tiene un drenaje linfático defectuoso, esas partículas se van a quedar allí y se van a quedar allí con su carga terapéutica. Por tanto, el direccionamiento pasivo es una gran ayuda. Pero podemos mejorar. Si usamos partículas magnéticas, podemos usar un campo magnético para concentrarlas en la región de interés o podemos funcionalizarlas con anticuerpos para que reconozcan epítopos que se expresan en los tumores. Le voy a dar solamente unos pocos ejemplos. El primero de ellos tiene un animal de laboratorio en el que se han inyectado puntos cuánticos que por efecto EPR se han acumulado en los tumores y nos dan una señal óptica en respuesta que podemos ver dónde están los tumores localizados. El siguiente es un efecto donde antes y después, antes no se ve nada de vasculatura, después de inyectar nanopartículas de oro, una foto de tomografía computerizada nos muestra una vasculatura anómala que se debe a un crecimiento tumoral. El tercero también lleva consigo partículas de oro, en este caso por efecto de bioluminiscencia Cherenkov, nos señala perfectamente dónde están los tumores. Por último, aquí tienen una resonancia magnética de un hígado donde no se aprecia ninguna masa anómala, y no se aprecia ninguna masa anómala hasta que inyectamos nanopartículas de óxido de hierro y en ese momento se ve claramente un tumor de algo más de 1 centímetro alojado en el hígado. Por tanto, existen múltiples posibilidades para aumentar la sensibilidad y la fiabilidad en el diagnóstico si utilizamos nanopartículas como ayuda. ¿Y qué podemos decir del suministro de fármacos? Aquí la meta es llevar la medicina allí donde se necesite, procurando evitar afectar otros órganos o tejidos. Aquí tienen 4 vías de administración más comunes: la vía oral,
la vía dérmica, la vía de inhalación y la vía parenteral o inyectable. Bien, nos parecen adelantos modernos y creemos que esto es algo muy reciente, pero si lo pensamos, estas formas han estado de una manera o de otra presentes a lo largo de toda la historia. La primera imagen de abajo es una farmacia del siglo XVI, la segunda son pomos egipcios para ungüentos, la tercera son una inhalación de plantas medicinales en las culturas amerindias. La última me ha costado un poco más porque era difícil conseguir una inyección, pero ahí tiene una inyección de otro tipo con el veneno de la serpiente con fines curativos. Se dice que la primera terapia intravenosa aparece en la clásica narración de los argonautas, cuando la hechicera Medea extrae toda la sangre de Esón y la reemplaza por una potente poción que contiene, entre otras cosas, sangre de una oveja negra, entrañas de lobo, alas de murciélago, y Esón sorprendentemente queda rejuvenecido. Bien, el problema en todo caso siempre es el mismo. Tenemos que identificar el medicamento y asegurarnos de que llegue al punto donde queremos que llegue y no a otros sitios. Esto me lleva a hablarles brevemente del concepto de liberación controlada de fármacos. Supongamos que tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla con paracetamol. Esa pastilla va a atravesar nuestro sistema digestivo, va a pasar al intestino y de ahí a la sangre, con el resultado de que tendremos paracetamol por todo el cuerpo y una pequeña parte nos curará el dolor de cabeza. Esto implica que en los receptores donde tiene que llegar, la concentración tiene que ser más alta que el umbral terapéutico, de lo contrario no sería eficiente, pero menos que la concentración tóxica. Si no se nos ha pasado el dolor de cabeza, volveremos a tomarlo y las veces que sean necesarias. Nos gustaría, sin embargo, justo lo contrario, tener una liberación sostenida en el punto donde la acción se requiere y al mismo tiempo que en el resto del cuerpo no hubiera nada. No es así. Si detectamos paracetamol, detectamos en cualquier otro sitio. Lo que queremos es tener una concentración despreciable. Simple y llanamente no somos bastante selectivos a la hora de suministrar fármacos y esto, las generaciones futuras se llevará las manos a la cabeza de que tomáramos tanto paracetamol y solamente una pequeña parte la utilizásemos. Pues bien, la nanotecnología también puede echar una mano importante en este aspecto. Déjenme hablarles de Paul Ehrlich, que no era un nanotecnólogo, sino un inmunólogo que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1908 y está aquí en esta charla porque desarrolló el concepto de la bala mágica. La bala mágica era su agente terapéutico ideal, capaz de eliminar selectivamente el elemento patógeno y dejar intacto al resto del organismo. Bien, lo que pretendemos en nanoterapia es exactamente esto: actuar de una forma controlada y localizada con altísima selectividad, idealmente sobre células individuales. Fíjense, las primeras reformulaciones de medicamentos convencionales, solo por ponerlos en forma nano y usar el efecto EPR, han tenido ya unos efectos unas mejoras dramáticas. El Doxil, que es simplemente la reformulación nano de la doxorubicina, tiene un 70% menos de efectos secundarios, porque se acumula muy selectivamente en el tumor. Pero podemos ser mejores que esto. Lo que queremos en realidad, la visión nueva, es juntar la visión de Ehrlich y la de Feynman, la visión de Ehrlich de la bala mágica y la de Feynman de tragar al cirujano. La visión que tenemos es de unas nanopartículas que dan vueltas en nuestro torrente sanguíneo buscando efectivamente algo que encontrar, y que cuando encuentren una célula maligna se pegan a ella y le sueltan la carga letal que transporta. Para ello necesitamos una partícula híbrida que tenga una zona de control de la liberación, un espacio de carga, uno o más elementos de direccionamiento y de monitorización, elementos funcionales, por ejemplo, que nos permitan calentarla de forma remota y, por supuesto, una cubierta de evasión, una cubierta stealthing y de reconocimiento con anticuerpos. Esto no está tan lejos como parece. Le voy a dar solamente dos ejemplos de nanopartículas hechas en nuestro propio instituto. La primera de ellas, tienen ustedes un núcleo magnético que permite llevar la partícula donde queremos y además verla por resonancia magnética, cubierto de sílice porosa que nos permite albergar medicamento en su interior, un espacio más grande para meter todavía más carga de fármaco, una capa externa de oro que nos va a permitir calentarla remotamente y una capa externa de polietilenglicol para evadir el sistema inmune. La segunda partícula que le presento tiene una sofisticación en la funcionalización, tiene una triple funcionalización, una funcionalización para evadir el sistema inmune, pero además un péptido que reconoce tumores y un ARN corto de interferencia que lo que hace es silenciar oncogenes. Se ha utilizado con éxito para reducir de forma muy importante tumores en ratones.
La última parte de mi charla aborda la terapia sin fármacos. Fíjense, sabemos diseñar nanopartículas para que entren en las células, para que atraviesen barreras celulares. Incluso sabemos diseñarlas para que entren en sitios concretos dentro de las células. Allí tienen células llenas de partículas que las hemos marcado con rodamina para que se vean bien. La pregunta es, ¿sería posible calentar remotamente las nanopartículas una vez que han alcanzado su objetivo? La respuesta ya se imagina que es que sí, porque si no, a esta altura de la charla hubiera elegido otro ejemplo para contarles. Bien, de lo que vamos a hablar en las dos siguientes transparencias es de hipertermia mediada por nanopartículas. Hipertermia magnética y óptica. No voy a entrar en detalles, simplemente la hipertermia magnética usa partículas magnéticas, la hipertermia óptica usa partículas que se pueden calentar con un láser de infrarrojo cercano. La idea, ya se la imaginan, consiste en infiltrar las partículas en el tumor y en el momento que están ahí infiltradas, generar un calentamiento remoto que consiga inducir la muerte celular. Tiene que ser un calentamiento sutil, porque no queremos dañar las células sanas. Por tanto, va a ser un calentamiento como una fiebre más intensa y desde dentro del tumor. Estos son ejemplos de nanopartículas magnéticas que fabricamos en el instituto para hacer esto, y las de abajo son nanopartículas de oro para la hipertermia de infrarrojo cercano. Yo pienso en ellas como la joyería más fina que se puede tener. Las primeras que tiene a la izquierda son partículas de oro huecas de solo 40 nanómetros de diámetro, nanobarras o nanobastones de oro y nanoestrellas, que hasta el nombre me parece poético. Bien, son mis favoritas no solo por lo poético que implica la nanoestrella, sino porque su aplicación a medicina viene de una historia que le voy a contar en tan solo 2 minutos porque se me acaba el tiempo. Viene de un estudio teórico abstruso y oscuro y de una investigadora que creyó en él y tuvo fe en él y gracias a eso consiguió desarrollar este medicamento. Fíjense, en 1989, Niels y Birnbaum, que eran dos investigadores que ni siquiera son del campo de la medicina, hacen un desarrollo teórico y escriben este artículo que, siendo caritativo, lo menos que se puede decir de él es que es un artículo poco prometedor. Se llama Estructuras compuestas para el aumento de los efectos de susceptibilidad óptica no lineal. Es un artículo con 30 y tantas ecuaciones, modelado puro, y ahí lo que se dice es 2 cosas. Primero, si uno tiene una partícula con un núcleo dieléctrico, es decir, aislante, y alrededor hay una capa metálica conductora, es posible conseguir efectos de ese aumento. Y además nos dan las condiciones para cómo tiene que ser. Niels y Birnbaum, además, lo que hacen es predecir también que es posible mover la banda de absorción jugando con las dimensiones de esas partículas. Este artículo, que se publica en una revista de bajo impacto, 1,8, y que probablemente está destinado a ser olvidado, lo lee una investigadora de Houston, que se llama Naomi Halas, que cree en lo que está leyendo y se le ocurre que es capaz de fabricar esas partículas poniéndolas en la región de 800 nanómetros. ¿Por qué 800 nanómetros? Porque esa es la zona donde la radiación infrarroja penetra más, varios centímetros en la piel y músculos, sin afectarlos y en cambio calienta las partículas. Pues bien, 8 años más tarde tiene partículas capaces de absorber en la zona del infrarrojo cercano y para 2003 ya está haciendo pruebas de ablación de tumores en ratones. Ahora hay ensayos clínicos de tumores superficiales y, por supuesto, Naomi Halas es una científica de reconocimiento mundial. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Puede afirmarse con certeza que la nanotecnología tiene el potencial de revolucionar la medicina tal y como hoy la conocemos. Las propiedades excepcionales de los nanomateriales permiten abordar de forma radicalmente nueva algunos de los problemas persistentes con los que la medicina se ha enfrentado en su historia. No hablamos de un porvenir remoto, sino muy probablemente del futuro próximo. Fíjense, en 2012 había ya más de 2.000 nanovectores en ensayos clínicos y varios de ellos han conseguido ya aprobación para su uso clínico. Los primeros éxitos se refieren sobre todo a reformulaciones en la nanoescala de fármacos ya aprobados, pero el mayor potencial